La Reforma se expandió y lentamente llegó al Río de la Plata. El primer protestante que se conoce que visitó estas tierras fue Ulrico Schmidl, cronista y soldado que en 1567 publicó la crónica Verídica Descripción, uno de los primeros escritos sobre la región. Décadas después, en la zona del Río de la Plata se fueron estableciendo algunos comerciantes ingleses, irlandeses, escoceses y alemanes que en silencio y dentro de su hogar seguían profesando su propio culto. Poco tiempo después, comenzaron a establecerse templos protestantes en lo que hoy es el microcentro de la ciudad de Buenos Aires. Los primeros 4 edificios aún pueden visitarse. La iglesia metodista, ubicada en Avenida Corrientes 718 en la ciudad de Buenos Aires, comenzó a construirse en 1871 y se inauguró en 1874. En el año 2000 fue declarada sitio de interés cultural por la legislatura de la ciudad de Buenos Aires. La iglesia anglicana, que se encuentra en la calle 25 de Mayo 282, se construyó en 1831. Si bien sufrió cambios con los años, la fachada se mantiene como en su origen. En el año 2000 fue declarado Monumento Histórico y Artístico por el Gobierno Nacional. El primer templo que la iglesia presbiteriana instaló en la ciudad de Buenos Aires se construyó en 1835 y estaba ubicado en la calle Piedras. Luego fue demolido y en su reemplazo se levantó un templo en la avenida Belgrano, que fue inaugurado en 1896. Otra de las construcciones protestantes más antiguas fue realizada por la Iglesia del Sínodo Evangélico Alemán. El templo de estilo gótico, que está ubicado en Esmeralda 162, se encuentra en pie desde 1853 y posee un órgano que fue instalado en 1912. Mediados del siglo XIX, más o menos 1856-58, llegan también luteranos desde Alemania al Río de la Plata, pero que ya emigran con el concepto de Iglesia Unida, ¿no? Y la Iglesia Evangélica Luterana Unida, de la que yo soy miembro, parte y soy pastora en esta Iglesia Evangélica Luterana Unida, llega a Argentina en 1908 a partir de una misión de Estados Unidos. Y se establecen en la zona de lo que hoy llamamos el cordón del Tren San Martín, en primera instancia, ¿no? En las décadas siguientes llegaron diferentes corrientes migratorias que profesaban una fe evangélica. Así fue que en 1854 llegan los primeros colonizadores valdenses. En primer lugar fue en Uruguay y en la zona de Florida, del departamento de Florida en Uruguay. Y después, recibiendo persecución allí, emigran hacia el sur de Uruguay. A Argentina se mudaron cuando ya Colonia Valdense les quedaba un poco más pequeños, fin del 1860, se mudan a la provincia de La Pampa, en la zona que hoy es Villa Iris, Jacinto Arauz, y un poquito más tarde a la zona de La Paz, Entre Ríos, y también a la zona de Colonia Belgrano, que está cerca de la ciudad de Galvez, en la provincia de Santa Fe. A partir de 1865, vinieron al país muchos obreros ingleses a trabajar en frigoríficos y en los ferrocarriles. Por eso se fueron estableciendo iglesias metodistas en las distintas ciudades en las que había estaciones. En 1865, un grupo de bautistas, congregacionales y metodistas que inmigraron de Gales se radicaron en el valle del río Chubut. En 1890 llegó el Ejército de Salvación, un movimiento creado por un pastor metodista en Inglaterra. El Ejército de Salvación es un movimiento en su origen inglés. Somos tal vez los hijos traviesos de la Iglesia metodista
herederos de la herencia que en alguna forma tocó el mundo occidental, que fue la Reforma. Comenzó allá por el año 1865 en el este de Londres. Había un sentimiento muy profundo de que los cambios en la sociedad debían venir de adentro hacia afuera, del corazón del hombre hacia todo aquello que involucraba a la sociedad. Sentían la necesidad de no solamente quedarse en Inglaterra, sino llevar esta revolución espiritual y social a través del mundo. Hoy el Ejército de Salvación está en 130 países. Aquí se trabajó con los comedores populares, se trabajó con las residencias donde la gente podía ir a dormir, a pasar la noche, y se fue extendiendo a través de nuestro país. Hay ciudades como Córdoba, Rosario, Junín, Pergamino, donde la obra fácilmente tiene 100 años ya asentada aquí en nuestro país. Ustedes verán nuestro uniforme, tenemos dos S, una significa que somos salvos por Jesucristo, es nuestro lema, pero también es que hemos sido salvos para salvar, para servir a aquellos que están a nuestro alrededor. En 1909 llegaron a la Argentina los primeros misioneros pentecostales, rama que hoy es la más numerosa en el país. Las comunidades pentecostales son parte, por supuesto, de las iglesias evangélicas protestantes. Llevan sus raíces al siglo XVIII y siglo XIX, aunque el movimiento pentecostal como tal nace a principios del siglo XX y llega aquí a Argentina en 1909. Esto ha sido un movimiento de un fuerte énfasis espiritual dentro del mundo cristiano, un fuerte énfasis en una relación personal con Jesucristo, una intensa relación, un fuerte énfasis en creer que el poder de Dios y la gracia de Dios se hace palpable, visible en nuestras vidas y afecta de una manera muy directa a nuestra vida. Entonces, las implicaciones de esto es que en el movimiento pentecostal hay un énfasis marcado en anunciar el Evangelio, en la movilización para la predicación, al mismo tiempo también una creencia de que el poder de Dios está a nuestro favor de una manera muy concreta y entonces se ora por los enfermos, se busca sanidad, se busca la intervención de Dios en distintas áreas de nuestra vida y se cree que concretamente Dios puede obrar allí. Concretamente aquí en Argentina, según los datos que tenemos de las investigaciones del CONICET, dice que aproximadamente el 10% de toda la población argentina son evangélicos o protestantes, pero el 90% de eso son pentecostales. Esto muestra la importancia de este movimiento. Es un movimiento que ha afectado en sus comienzos muy especialmente a las clases más bajas y más necesitadas. Por eso es que este movimiento ha crecido en especial en tiempos de crisis, ¿no es cierto? Allá por los años, fines de los 50, principios de los 60, con aquellas crisis iniciales del populismo de aquel momento, ¿no es cierto? Donde tanta gente quedó socialmente desamparada, fue en ese contexto donde comienza a crecer fuerte, ¿no es cierto?, el movimiento pentecostal, y lo hemos visto en casos, en situaciones similares en la historia de nuestro país. En 1917 llegaron representantes de la comunidad menonita, movimiento que había nacido en 1525 en Suiza. Menno Simons, que fue un ex sacerdote católico que se había convertido al Evangelio de Jesucristo, empezó a formar grupos de estudio donde la idea era que todos juntos pudieran poner en práctica las palabras de Jesús y vivir de acuerdo a esas palabras. Esta persecución que sucedió, que fue desparramando a todos los creyentes por todas partes de Europa, hizo que tuvieran que nuclearse en pequeños grupos y en lugares donde les permitían, bajo severas restricciones, estar juntos y practicar su fe, lo cual hizo de que se fueran emigrando por todas partes. De hecho, en principio del siglo XVIII llegaron al norte de Estados Unidos y empezaron a establecerse ahí. Y después de la Primera Guerra Mundial ya estaban establecidos dos familias, que era la familia Young y la familia Hershey. Ellos embarcaron el 26 de agosto de 1917 para venir a Sudamérica y se decidió la Argentina porque la idea inicial era ir a Chile, pero todas las organizaciones misioneras evangélicas ya habían cubierto el país y se decidió que el lugar donde querían venir ellos era un lugar donde no hubiera obra evangélica,
donde hubiera una proyección de futuro por el tema del trabajo, donde hubiera poblaciones cercanas, y ese fue el objetivo que ellos tuvieron para venir a elegir el lugar en la Argentina. En las últimas décadas, el crecimiento de las iglesias pentecostales y la realización de eventos masivos dieron una mayor visibilización al movimiento evangélico. El pueblo pentecostal empezó a sentir que las grandes concentraciones masivas eran una oportunidad de hablar a mucha más cantidad de gente. Una cosa es predicar en una casa o en una iglesia y de pronto tener un estadio con miles de personas. Sentía que se podía en una misma predicación llegar a más cantidad de personas. Tenemos que tener en cuenta que en los años 80 fue como un florecer, distintos evangelistas vinieron a celebrar reuniones, la mayoría eran en los estadios, en Boca, en Vélez, en River, era muy poco así externo, pero se arrancó en ese tiempo. Después empezaron los medios masivos de comunicación y esto ha sido una herramienta muy útil para el movimiento pentecostal porque ha sentido de que era una herramienta muy valiosa, ya no solamente para predicar a multitudes que pueden estar en un estadio, sino llegar a las casas de las personas, a las familias. En esto ha sido muy precursor los pastores en ver esa visión de poder alcanzar a más cantidad de gente para la predicación del Evangelio, ¿no? Entre 1999 y 2004 se realizaron 3 grandes concentraciones que unieron a las diferentes comunidades evangélicas. Cada uno de estos eventos reunió entre 100 y 200.000 participantes. La fe también debe visualizarse muchas veces, debe expresarse en lo público. La fe no es de puertas hacia adentro, se transita, se vive y se milita en la realidad de todos los días. La comunidad evangélica realizó grandes actos masivos a los comienzos de este siglo en el obelisco. Los obeliscos fueron una actividad más de este tiempo, mientras que las iglesias evangélicas sirven al país, a las ciudades, desde hace mucho. Ya en el año 88 hubo una concentración de oración en el obelisco. Yo estuve allí con 1 grado bajo cero, estábamos de rodillas, éramos solo 10.000 personas, pero era en el año 88. Estos movimientos que se dieron en el obelisco, como se llama, porque allí fue el lugar de reunión, responden a un movimiento muy importante en las iglesias evangélicas y protestantes de Argentina, que son movimientos que tienden y han trabajado para la unidad de la iglesia. Fueron muy representativos y tienen un valor muy especial, porque ahí logramos que coincidiera iglesias creyentes que vienen de muy distintas tradiciones. Significaron una unidad de la iglesia evangélica, una muestra de unidad que gracias a Dios se pudo hacer manifiesta. En realidad existía la unidad, pero al haber un evento masivo se hace mucho más visible lo que internamente estaba sucediendo. Hay distintas tradiciones doctrinales, distintas lecturas de la realidad política y social, distintas formas de entender el testimonio evangélico. Pero ahí se sintió la necesidad de mostrarle al país que aún estas diferencias pueden ser superadas cuando hay una voluntad de establecer un mensaje claro, una esperanza positiva, un camino de búsqueda conjunto, que no ignora las diferencias, pero que es capaz de mirar más allá de ellas en la construcción de un modo de vida que instale el amor, la solidaridad, el reconocimiento del prójimo en su necesidad y en sus búsquedas. Un intento de mostrar a los evangélicos unidos con distintos temas en los momentos en que creíamos que la fe era de alguna manera o tenía que hacerse visible para manifestar la esperanza, el sentido de solidaridad, un llamado, una convocatoria a la justicia, un reclamo en todo caso cuando determinadas cosas no suceden,
como la sociedad está esperando. En concreto fueron espacios de unidad, fueron espacios de visibilidad y fueron espacios de reclamos sociales e históricos que las iglesias evangélicas y protestantes tenemos. Una concentración multitudinaria que cambió la imagen de la iglesia en el país, ante el gobierno, ante la sociedad, ante los medios, fue la del 11 de septiembre del 99. Ese fue un encuentro de oración en el Obelisco, de oración por el país. El lema era Jesucristo por todos y para todos. Y llegaron 250.000 personas. Y digo que fue histórica porque fue la primera vez en casi 200 años de iglesia evangélica en el país que la iglesia evangélica era la tapa de 5 diarios importantes. Creo que esos fueron demostraciones de diversidad y pluralismo de la fe evangélica, pero también un ensayo de hablar de forma común con los temas que presidieron cada uno de esos momentos. Luego este fenómeno se repite en el 2001, pero ya no se repite, se multiplica, porque ahora en el mismo Obelisco, también en septiembre, pero esta vez 15 del 2001, se reúnen 400.000 personas. Y ya eso va tomando otro color. El Obelisco del 2008 es algo tremendo. Desde la plataforma que tenía techo colgante, esas grúas que estaban allí, la prensa habló hasta el cansancio, hablaron de 1 millón de personas en cada noche, es decir, fue el evento masivo más grande que ha habido. Recientemente ha habido otra concentración de oración en el Obelisco, se llamó Argentina Ahora, que tuvo repercusión al mismo tiempo en 250 ciudades del país. Yo creo que de alguna manera insertaron o hicieron un poco más visible a las comunidades evangélicas. A mí me parece que a veces hemos estado un poco sumergidas y entonces por lo menos ahí se ve una cierta presencia. Al interior de la iglesia, estos obeliscos han sido importantes justamente por ser un signo de unidad, por todo lo que eso significó, lo que se trabajó, porque fue hecho a nivel nacional. Pero hacia afuera también fue muy importante. Por un lado, le dio una gran visibilidad a las iglesias evangélicas, ¿no es cierto? Hasta ese momento eran una minoría imperceptible, a partir de ese momento siguieron siendo una minoría, pero era perceptible. Nosotros mismos empezamos a asombrarnos de la cantidad de gente que se podía reunir en una manifestación pública, ¿no? Por el otro lado, es cierto que muchas cosas a veces no se visualizan en la inmediatez que uno espera y uno desea que sea como una semilla que va brotando también. Y por otro lado, también le hace bien al propio pueblo que se expresa saber que es comunidad, que puede trabajar juntos, que tiene un mensaje, que ese mensaje lo hace responsable, es decir, que al hacerlo vos mismo te responsabilizás y decís, no pongo solamente la cara, sino que tengo que mostrar que lo que estoy diciendo después se cumple en el día a día, en el trabajo de cada comunidad eclesial, que trabaja con su barrio, con su zona y que cumple con lo prometido. Si se manifiesta como una comunidad que anuncia la esperanza, tiene que ser esperanzadora luego en la cotidianidad. Es tan serio el tema este de lo masivo que el periodismo llegó a decir que quien más reunía multitudes eran las iglesias evangélicas. Pero eso nos hizo pensar que la iglesia evangélica no es un movimiento de masas propiamente dicho, no es decir en el sentido como un fin común, sino que se hace con un objetivo, sea para proclamar el mensaje de esperanza, sea para orar e interceder por el país y demás. Siento mucha libertad cuando subo a un escenario, cuando estoy interpretando una obra. Siento que Dios soy como un instrumento de bendición para otros. La gente se ha acercado, me ha dicho, Juan Pablo, quedé emocionado por esto, me encantó lo otro, sale realmente conmovida y esa es la mayor alegría. No por lo que yo hago, porque no tiene que ver con lo que yo haga, artista, porque hay bailarines espectaculares y no tiene que ver con, sino yo creo con lo que Dios puso en mi vida y lo que Dios hace a través de mi vida para otros, porque yo creo que uno no es que danza para uno y para llenarse de galardones uno, ¿no? Creo que esta profesión nació para alegrar a otros, ¿no? Me parece que es una profesión más para los demás que para uno mismo. Mi experiencia arranca a partir de los 30 años, en una de mis viajes, en mi etapa de futbolista, de jugador de fútbol. Económicamente tenía un buen pasar, tenía mi familia, mis hijos, pero en realidad empecé a sentirme mal, empecé a sentir mucha soledad, que no disfrutaba lo que hacía, que no podía disfrutar de mi familia. Ahí apareció alguien, un pastor, que me predicó la palabra de Dios, hicimos una amistad
Y un día que lo invité a mi casa tuvimos una charla muy profunda que duró más de 6 horas. Y bueno, ese día me hizo aceptar a Cristo en mi corazón y bueno, todo lo que en su momento me había acercado a Dios de alguna manera en mi infancia, a raíz de esa charla lo pude ver realizado, ¿no? Lo pude ver que Jesús era real, que Dios no era solamente un pensamiento lindo, todo ese sentimiento de frustración como que había desaparecido. Y bueno, a raíz de ese encuentro personal con Dios, con el Espíritu Santo, con Jesús, lógicamente me motivó hasta el día de hoy seguir buscando, porque en realidad fue muy fuerte, instantáneo, ¿no? Una conversión que no tiene nada que ver, no tenía nada que ver con un lugar, con una iglesia, sino realmente con lo espiritual, con la fe. Por muchos años creía en un Dios medio como genio de la lámpara de Aladino, Papá Noel, un asistente por momentos, un guardaespaldas. El gran cambio fue cuando conocí a Jesús, cuando tuve un encuentro personal con Él, cuando entregué mi corazón a Él, que además fue de una manera muy particular porque no fue quizás de una manera ortodoxa, no llegué a una iglesia, estaba haciendo un musical. Yo ya estaba leyendo la Biblia y me emocionaba, leía la palabra del sembrador y lloraba y no entendía qué me pasaba. Y comprendí que a partir de ese momento, internamente, yo tenía que dejar de decirle a Dios lo que tenía que hacer para preguntarle a Él, ¿qué querés que haga por vos? La llegada a la fe fue alrededor del año 1985. Yo diría que es de casualidad, pero de repente cuando uno después va descubriendo las cosas se da cuenta que no hay casualidades. Como sabemos que la fe es la certeza de lo que no se ve, y esa es la verdadera fe, también es cierto que uno debe alimentarla y debe estar pendiente de ella. La actividad mía, que es una actividad muy particular y demás, a veces te aleja un poquito, pero no te aleja del todo, nunca se aleja uno del todo. En realidad siempre está ese fuego que alguna vez llegó, que está ahí, que estará toda la vida. Yo como músico no intento evangelizar a nadie, ¿no? Con Carajo en este caso, que es la banda donde estoy ya hace más de 15 años. Es inevitable, por otro lado, que un artista, sea músico, sea pintor, sea escritor, se termine mostrando, ¿no? Muestre su espíritu, muestre su alma en su arte, en lo que hace. Creo que es inevitable, ¿no? Yo, no solo como músico, ¿no? Como ser humano, me siento bendecido, ¿no? Porque tuve la oportunidad de conocer a Cristo, de aceptar su sacrificio y tener esa oportunidad de ser salvo a través de Él, de la fe en Él, y a través de su Espíritu Santo puedo tener comunión con Él. Entonces, algo muy profundo, ¿no? Muy fuerte, a veces como para ignorarlo, ¿no? O sea, cómo se vive, ¿no? Después de eso, de otra manera.